10 de la mañana y aquí estamos con visitas. Mirá qué lindas que le quedan las banderas ahí argentinas de fondo y la Plaza 25 de Mayo, el diputado provincial Rodrigo Campo aquí con nosotros. Gracias por haber venido, Rodrigo. ¿Cómo te va? Buen día, muy contento de estar acá. Gracias. Bueno, esta semana trabajo en la legislatura, varias cosas que se han podido conseguir, entre ellas, bueno, algunas muy importantes en lo particular lo venimos tratando, que tiene que ver con la ley de emergencia de salud mental. Sí. ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante esto para los chaqueños y chaqueñas? Bueno, fue una decisión de todos los partidos políticos que tiene que ver con darle plazo de un año más a una emergencia que ya venía en la provincia, que permite no solamente mantener las contrataciones y los recursos humanos que tiene en este momento la política de salud mental en la provincia del Chaco, sino además también poder ampliarlo en caso que sea necesario, fundamentalmente en la atención de centros de salud y por supuesto las unidades de primera atención, que son fundamentales para la salud pública en la provincia del Chaco. Así que lo hemos discutido un rato largo, pero nos hemos puesto de acuerdo en que es necesario. Bueno, la verdad que a nosotros también nos parecía, digo, como al oficialismo, que era importante darle certeza principalmente a los recursos humanos, a los trabajadores de la salud que se dedican a la salud mental en la provincia. Bien, de hecho, bueno, salud mental es un tema que venimos tratándolo ya hace un tiempo, de un tiempo a esta parte. Por suerte, digo, porque quizás antes había mucho estigma alrededor de eso, sí. Usábamos incluso como conceptos como miralo al loco viste, era como que era de loco ir a terapia. Hoy de pronto, bueno, estamos habituándonos un poco más a ello y está bueno. Sí, la realidad es que a posterior de la pandemia se vio como el fenómeno de la angustia, el fenómeno de la depresión, el fenómeno incluso de la ansiedad, ganó terreno en el diálogo, no solamente de pibes, pibas, digo, había una cuestión de que era solamente una discusión de los jóvenes. La realidad es que fue transversal y es una problemática que efectivamente el Estado la tiene que tratar. Es necesario que la salud siga jerarquizando a los recursos humanos dedicados justamente a la salud mental. No es solamente poder discutir esta emergencia, que me parece muy bien, sino además también tener un plan, digamos, que fue la discusión principal por la cual nosotros nos trabamos un poco. La emergencia está bien y es por eso que la aprobamos, pero honestamente falta mayor planificación en materia de recursos humanos para que la política de salud mental sea más efectiva. Bueno, acá de hecho alguien, mira, dice, es muy cierto esto que me plantea acá un oyente que nos está escuchando sobre este tema, estaría bueno poder hacer algo más porque la mayoría de la gente que va a terapia es porque tiene plata para pagarla. Sí, sí, tiene que ver con eso y tiene que ver también con que no es solamente la cuestión vinculada a la terapia, sino también a problemas o a cuestiones de salud más severas, donde vos necesitas, entre otras cuestiones, medicación, necesitas otro tipo de atención. Incluso muchas veces se piensa la salud mental con personas que tienen familia. Bueno, hay que pensar que muchas personas no tienen familia y no viven en un entorno seguro por donde puedan recostarse, además de poder ir a terapia. Entonces, digo, todo esto el Estado tiene que poder resolverlo. Nosotros venimos discutiendo hace un tiempo que el presupuesto en materia de salud tiene que ir creciendo desde el punto de vista de la atención en materia de salud mental. Y bueno, en función de eso hemos votado lo que votamos el miércoles, pero dejando asentado que nosotros tenemos diferencias, sobre todo por la necesidad de planificar y jerarquizar más las políticas de salud mental. Claro. Bueno, a trabajar por ahí en la creación de otros proyectos como para seguir debatiéndolos. En algunos casos, como lo que pasó ahora esta semana, se logran acuerdos, no te digo que de inmediato, pero se llegan a algunos acuerdos. Y hay otras veces que se hace más complicada la charla ahí. Sí, se pica. Porque la verdad que yo tengo una mirada que tiene que ver no solamente con poner los parches, las soluciones que son más cercanas, sino con discutir cuestiones de mediano plazo. En la provincia del Chaco, para que se entienda, digo, no hay una política, por ejemplo, de infraestructura en materia de salud mental. Sí, el Hospital de Día con Alas, que de hecho hoy mismo está cumpliendo un año más de vida, que funciona en el marco del gran complejo del Hospital Perrando, por ejemplo, es uno de esos centros que uno dice hay que jerarquizarlo, atiende a muchísima gente, y cuando uno recorre la zona metropolitana, que es la que yo recorro más a diario, más a menudo, uno se da cuenta de la necesidad de tener más dispositivos que estén activos. De hecho, el que pudimos concretar en el barrio Toba hace unos años atrás, no sé si recuerdan, funciona, pero la verdad es que como ese faltan unos cuantos en una población de más de 500.000 personas cuando uno mira el último censo. Así que comparto lo que dice el oyente, es necesario jerarquizarlo esto y lejos de lo que por ahí se está planteando a nivel nacional, digo que es que el Estado no se tiene que meter en ninguna cuestión. Nosotros creemos que el Estado sí se tiene que meter y necesitamos más que la discusión del Estado presente,
discutir en profundidad el Estado eficiente, un Estado que realmente resuelva el problema. Bueno, ahora vamos a ir al ámbito nacional también, como para charlar algunas cositas. Otra cuestión que se ha dado en esta semana en la legislatura tiene que ver con la aprobación del premio anual Cecilia Baroni. ¿Quién era Cecilia Baroni? Para quienes de pronto, bueno, están escuchando este nombre y por qué lleva el premio su nombre, ¿no? Bueno, primero, por supuesto, Cecilia fue una gran mujer en la provincia del Chaco, fue abogada, fue diputada provincial, fue concejala en la ciudad de Resistencia, fue presidenta del Consejo de Abogados, fue una de las creadoras de la Fundación Chaco Solidario, ha sido una mujer que marcó en su tiempo, marcó a fuego lo que para nosotros significa no solamente la justicia social, sino también el derecho de familia, la lucha, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y por supuesto que digo también hacia las diversidades, y una mirada que a mi entender tenía mucho que ver con lo que pasó a posterior del fallecimiento de Cecilia. Cecilia fue la impulsora de una ordenanza que la pudimos trabajar en conjunto en ese momento, que era la creación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. A posterior que falleció Cecilia, en todo el país se empezó a discutir el tema, y a mí me parecía, viste, una metáfora de las más lindas del mundo, porque uno dice, che, justo cuando Cecilia se fue suceden estas cosas, pero bueno, por todo esto propuso una ley que tiene que ver con que en la provincia del Chaco haya un premio anual, el premio anual Cecilia Baroni, para aquellas organizaciones, instituciones, personas, colegios de profesionales que se dedican, consejos de profesionales que se dedican exclusivamente a trabajar en materia de derecho de familias, de derecho a las infancias, del derecho, no solamente de vivir en un ambiente seguro, sino también el derecho a la educación para aquellos pibes y pibas que muchas veces tienen carencias y que por lo tanto, esto está puesto muchas veces en discusión cuando algún iluminado dice, pero los pibes tienen que, además de estudiar, tienen que trabajar. Bueno, nosotros creemos que los pibes tienen que estudiar. Todo esto que Cecilia lo dijo en reiteradas ocasiones, hay muchas organizaciones que lo vienen discutiendo. Gracias a eso se viene sosteniendo en la provincia del Chaco legislación de avanzada en esta materia, y por lo tanto nos parecía importante que aquellas organizaciones que sigan trabajando en este sentido tienen que tener un reconocimiento. Bien. Y todas aquellas que abren la puerta a discutir nueva legislación, nuevas ordenanzas, por qué no nuevos desafíos, también por supuesto tengan la premiación que esto conlleva. Va a ser un premio conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos va a participar. Vamos a constituir un comité evaluador justamente para poder definir año a año quiénes son los premiados, los reconocidos. Y bueno, nos parece que fue una gran decisión de la legislatura, no solamente por el reconocimiento a la vida de Cecilia, sino también para abrirle la puerta a una discusión que nos parece muy importante, que es sostener todos los derechos que pudimos conseguir y también abrir la puerta de nuevos derechos. Claro. Después, ¿cómo va a ser en la ejecución? Ustedes se va a seleccionar, la gente se postula, ¿cómo va a ser ese proceso ahí? Probablemente se haga, como lo hemos hecho con otros premios, un marco de convocatoria. Okay. Que seguramente viene con avales. Hablo de manera potencial porque hay que pasar a la etapa de la reglamentación. Claro. Primero se constituye el comité evaluador y después hay una reglamentación que lo define, pero es casi siempre igual, primero se abre una convocatoria, a posterior de la convocatoria se evalúan los perfiles y bueno, a posterior de eso se realizan las premiaciones y los reconocimientos. Súper. Bueno, entre otras cosas, sucedieron más cuestiones allí, pero eso fundamentalmente creo que es lo que más se destaca. Sí, después hubo los debates de siempre, como es la legislatura, estamos cerca, a mi entender, estamos cerca de algunas discusiones que son discusiones de fondo, principalmente porque en la provincia del Chaco existen problemas, son problemas reales que a mi entender la nación desatiende y la provincia no los gestiona, como por ejemplo lo que está pasando en materia de emergencia vial, el problema de las rutas detonadas y que el Estado provincial lo único que hace es escudarse en que no hay plata y por lo tanto la gente tendrá que entender. Bueno, esas cosas son las que en la legislatura terminan haciendo mucho ruido y por lo tanto son debates más extensos. En el ámbito nacional, hace un ratito charlábamos con una delegada de ATE por lo que está pasando en el Garrahan, ¿no? Sí. Ahí fundamentalmente creo que es como el gran ejemplo, esa lucha titánica que están llevando ahí adelante los médicos y residentes, pero es como un gran ejemplo de lo que está sucediendo y viene sucediendo en la gestión del gobierno nacional desde que avanza Milei con todo. Este es como un gran momento así como para ejemplificar lo que significa. Sí, yo ahí tengo por lo menos dos apreciaciones. La primera es que el sistema de salud se viene desguazando
en la República Argentina desde el inicio de la gestión de Milei. El sistema de salud se viene desguazando principalmente porque han cerrado unidades, porque han recortado contratos a profesionales, porque hay menos medicamentos, porque hay menos derechos y por lo tanto el sistema de salud viene sufriendo a la motosierra como pocas de las grandes políticas, principalmente en ese sentido. Y lo segundo es lo que significa el Garrahan como emblema, cuando uno escucha mucho entre los libertarios esta cuestión de que hay que recortar lo público y hay que mantener principalmente esto que tiene que ver con el privado que funciona. Bueno, el Garrahan es un privado que funciona, hay que avisarles a los libertarios. ¿Sí? Digo, esta cuestión de lo privado que funciona. Bueno, ahí hay un privado que funciona y que necesita realmente de esta relación mixta entre Estado y el sector privado. Y la verdad que uno no lo encuentra, no lo ve, es muy injusto lo que está pasando y nos duele porque todos hemos participado de todas las campañas que se realizaron a nivel nacional en favor del Garrahan y que incluso quizás muchos en esta provincia, al mismo tiempo que luchaban por esa campaña, también luchaban por la llegada de Milei. Hoy no se los escucha, estaría bueno que puedan decir algo, porque la realidad es que esto nos toca mucho, principalmente a quienes vivimos en el interior de la Argentina y necesitamos del sistema federal de salud y de aquellos centros de atención más especializados, como el caso del Hospital Garrahan, cuando sabemos que en nuestras provincias quizás determinados problemas o determinadas patologías que no se puedan atender acá. Claro. Te voy a hacer una pregunta que lejos de parecer un chiste, en realidad nos va a llevar a seguir profundizando en lo nacional. ¿A cuánto paga la docena de empanadas Rodrigo Campo? No llego a pagar 48.000 pesos porque el costo de vida en Capital Federal es un poco más elevado, pero sí, podemos. Acá en la provincia del Chaco se puede estar pagando un poquito menos, pero sí, un poquito menos de la mitad. Yo creo que entre 20 a 25.000 pesos se puede pagar una docena de empanadas tranqui. Se viralizó mucho eso, se hicieron muchos memes, se llevó hacia un lugar, quizás yo lo decía el otro día al aire, que nosotros también nos pusimos a mirar la página a ver qué tanto eran las empanadas de 48 lucas que compraba Darín. Sí. Pero hay una cosa que está en el fondo de lo que él dijo. También digo que un funcionario de alto rango, como pasa con Caputo, que lo trate de boludo, porque básicamente dijo que era una pelotudez o de pelotudo, ¿viste? Es como, disculpen a los sensibles por el término. Eso es lo que pasa de fondo en realidad. Más allá de que sean 40, 50, 60 la docena de empanadas, ¿qué pensás vos de lo que significa también eso, no? Yo no quiero discutir de empanadas, yo quiero discutir quiénes son los argentinos que tienen dólares en el colchón. La realidad es que, estamos hablando de un porcentaje ínfimo de la población que tiene atesorado algunos dólares en el colchón. La gran mayoría de los argentinos vivimos con las penurias de una economía que no arranca, con los problemas de la motosierra, y la realidad es que cuando ellos salen a decir que esta política, ¿por qué no de fortalecimiento del sistema y de mayor seguridad jurídica para quienes tengan dólares en el colchón va a impactar fuertemente? Yo les digo que no va a pasar absolutamente nada con eso. Es muy poca, realmente no, es muy poca la ejecución de esta política y sobre todo los resultados que pueda llegar a generar en un país donde ha generado o ha despertado muchísima desconfianza desde la llegada de Milei. Mira, yo lejos de lo que está planteando Caputo desde hace un tiempo, que este país hoy tiene más seguridad jurídica, que la macro está ordenada, que el equilibrio fiscal es un elemento a favor en la negociación con el FMI, yo creo completamente distinto, diciendo en un 100%, principalmente porque nuestro país es un país que incluso con todas las decisiones que han tomado y con todas las nuevas reglas, por ejemplo, en materia de tasas y créditos, la realidad es que es un país que no termina de despegar, muy por el contrario. Hace muy pocos días lo escuchaba a Aldo Castón, al presidente de la Unión Industrial del Chaco, y Aldo decía, la realidad es que la motosierra mató la industria chaqueña, la motosierra ha generado que haya más de 10.000 productores del campo que no tengan un solo incentivo para poder producir o para poder frenar la cadena de embargos que se les viene justamente por no poder salir adelante la sequía. Es muy difícil sostener una discusión y te la quieren llevar a la discusión de las empanadas. Yo lo felicito a Darín por la valentía y creo que hay que animarse también, en determinados lugares a hacer algunos planteos de fondo, porque es mentira que haya muchos argentinos con dólares en el colchón. Eso no tiene nada que ver con lo que nos pasa a la inmensa mayoría
mayoría de los argentinos, más del 90% de los argentinos, lo leí ayer, más del 90% de los argentinos declara que tiene problemas de endeudamiento o sobreendeudamiento con tarjeta de crédito. Esa es la realidad en la que estamos, y comprar empanadas sale caro. Sí, señor. Y si te quejas, hay palo, ¿viste? Lo de todos los miércoles es una cosa de loco lo que pasa con los viejos. No hay derecho a huelga. Total. Y no hay derecho. No solamente si protestás te reprimen, sino que además también te quitan un derecho que constitucionalmente está reconocido, que es el derecho a huelga, el derecho a manifestarse, en una Argentina que supuestamente venía a ser un poquito más libre. Bueno, somos menos libres y somos más pobres, y por lo tanto es esa la condena que nos llega a quienes pensamos distinto al presidente Milei. Yo lo lamento, mira, no solamente por lo que nos pasa, por lo que les pasa a nuestros jubilados, sino también por quienes creyeron de buena fe. Hay muchísima gente que creyó de buena fe y que quizás sintió de que esta era una oportunidad que había que poder tomarla por poner en la presidencia de la nación a un dirigente político que justamente se quejaba de la política. Bueno, generaron ese espejo, se sintieron representados probablemente para el cargo que después terminó ocupando Milei, y hoy sienten de que hay una suerte de, no sé, de engaño o de fraude, y esto de estar defraudado y vivir defraudado también genera frustración y angustia. Entonces, yo lo lamento por esa gente, por esas familias que quizás hoy están pensando en otra cosa, que quizás en la última elección, la de mayo, no fueron a votar, Ojo claro. También con eso, pero que a mi entender más temprano o más tarde nos vamos a terminar encontrando con esa familia, con esos trabajadores, con esos pibes, porque hay muchos pibes que también lo eligieron por eso y que quizás hoy están completamente descreídos y se quedaron en la casa. Así que hay un camino por recorrer ahí y hay que ver qué está pasando. Yo creo que todavía nos sintonizamos bien respecto a ese sector de la población que efectivamente creyó en un cambio y que se dio cuenta que a posterior no hubo nada. ¿Y cuál es la alternativa desde el peronismo en el ámbito nacional? Bueno, el 25 habló Cristina, ¿no? Sí. Hay una interna ahí con Axel, ¿viste? Es como que ¿cuál es esa otra opción entonces si no es Milei? Para mí, lo que está sucediendo a nivel nacional es que hay un proceso de reconstrucción del tejido social y político, cultural también. De hecho, de eso se trató el encuentro del domingo 25 de mayo con Cristina. El encuentro de la cultura popular. Y me parece que es interesante, el fenómeno que se está dando, porque es la propia Cristina que a posterior de ese encuentro llamó a una reunión extraordinaria al Partido Justicialista para poder analizar a fondo qué hacemos en cada una de las provincias. Afirmativamente algunos gobernadores, incluyéndolo a Quintela, incluyéndolo al propio gobernador de Salta, se han acercado a hablar, así que hay un diálogo, hoy te diría subterráneo, pero real, efectivo, para reconstruir todo lo que haya que reconstruir, para que la unidad sea un camino, y de hecho en la provincia del Chaco también va a pasar eso, yo se los adelanto, digo, por ahí te tiro una primicia, pero algo de eso se está discutiendo, porque por supuesto que ellos somos conscientes de lo que está enfrente, y también somos absolutamente conscientes y estamos muy alerta de que la pérdida de derechos en la República Argentina durante el macrismo fue, a mi entender, extendida durante el mandato. Bueno, acá están, viste, poniéndole kriptonita a todo y haciendo de que la gente ya no tenga que esperar si se discute alguna ley. No, acá no se discute nada en el Congreso, directamente son decretos, el presidente define si mañana va a poner un parque nacional a disposición del Fondo Monetario Internacional, dentro de poco va a poner satélites a la venta en Mercado Libre, nadie va a decir nada, y es por eso que me parece que el peronismo, lejos de entrar en discusiones que sean insalvables, tiene que salvar esas discusiones, tener un programa y en el marco de esa unidad ser una oposición fuerte para volver a ser una alternativa más adelante. Bien, bueno, ahora volvemos acá al Chaco y la legislatura. Vos me tiraste la puntita, ¿son 8-6-2 u 8-8? Porque había un debate después de las elecciones de la legislatura acá en el Chaco que decían, no, los de Coqui van con los de Magda. En el momento de discutir, a la hora de los bifes, la regla es que vos me preguntás y yo respondo. Entonces yo respondo. Somos 16 y 16 a partir del 10 de diciembre. Listo. Y hay que ver efectivamente cómo está parado esto. No está resuelta, no está resuelta en las formas, digo, cómo se va a dar, pero está más que claro de que el gobierno provincial, cuando arrancó la discusión del 11 de mayo, ellos decían que iban a ganar 10-6 y que la ganaban de taquito y que se iban a cansar de meter goles. Bueno, la realidad es que el pueblo chaqueño
porteño dijo otra cosa. El gobernador Esdero ha repetido los mismos números de 2023, no ha crecido en cantidad de diputados, sí ha decrecido en cantidad de votos, eso también es llamativo. Yo pensé que con la llegada de la Libertad Avanza iban a crecer en la cantidad de votos, la verdad que no. Si uno compara los votos que sacó Esdero y las fuerzas más de derecha, más liberales en la provincia del Chaco, la suma era muy grande, eran más de 300.000 votos, y ahora con esta nueva alianza se achicaron. Así que hay que ver qué pasa con eso. Lo interesante es poder decir que en la Cámara de Diputados, el 10 de diciembre, va a haber 16 diputados de la bancada oficialista, 16 de la oposición, y ahí veremos quién es menos, como dice Martín Fierro. Bueno, Rodri, va a estar bueno esos debates, digo, porque si asume un Capitanich ahí, ¿viste? Ah, qué lindo sería. Le va a dar como... Qué lindo sería. ¿Asume? Pregúntalo. Qué lindo sería. Sí, hay cosas para discutir ahí. Yo creo que lo principal es que, mira, ayer me crucé con un conocido, no voy a decir amigo, era mi amigo, pero bueno, se fue con Esdero. Pero un conocido que trabaja en Casa de Gobierno. Pasa. Y me decía que están analizando seriamente si Esdero va a ser candidato a senador. Y eso es llamativo. Yo creo que es apresurado pensar en eso, pero están con problemas de mediciones con los candidatos, y la realidad es que es una campaña que va a exigir un training de discusión muy elevado. Así que ellos están analizando si Esdero va a ser candidato a senador. Imagínate si nuestra discusión va a pasar por si Coqui es o no es candidato a diputado. Digo, el gobierno tiene que resolver los problemas que tiene que resolver. Hay que tratar de, para mí, pensar una lista de senadores, de diputados nacionales que sean representativos de lo que el Chaco necesita en una próxima etapa, no solamente para defender la Argentina, sino para defender la provincia del Chaco en el gran concierto de las provincias que es el Congreso, porque es lo que nos viene pasando desde hace un tiempo. Digo, tenemos diputados nacionales que no van a trabajar, y si van a trabajar no defienden leyes en defensa de la provincia del Chaco, y es por eso que me parece que va a ser interesante la discusión que se dé a posterior del receso de invierno. Bien. Rodri, gracias por las primicias. Por haber venido. Y me preguntan acá de qué comen las empanadas, Rodrigo. No. ¿Cómo van a querer cerrar con eso? Pero bueno, de carne cortada a cuchillo con aceituna. Ahí quiero retruco, con aceituna. Qué polémico que con es, aceituna, no con puede, aceituna. quédate tranquilo, él tiene que polemizar. ¿Por qué aceituna? ¿Aceituna? Está bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo Campo, diputado provincial aquí en los estudios de Libertad. La nota en libertadigital.com.ar. Esto es Club Social por Libertad.